Yo quiero fumar mota. Yo quiero fumar mota. Mucha gente me decía que yo no podía fumar marihuana por la policía. Oh, pará, MC Poronga. Como ya hemos hablado en anteriores ediciones de Zona Rasta, la marihuana tiene, además de poder fumarse y consumirse de manera recreativa, tiene un montón de usos de manera industrial, medicinal, gastronómico, etc. Entonces te preguntarás, Joroba, te preguntarás, Pablo, y usted, joven que nos está escuchando tirado en el sillón mientras se fuma un charuto, ¿por qué es ilegal esta planta tan noble y que no le hace daño a nadie? Bueno, te cuento, joven que está sentado en el sillón escuchándonos mientras se fuma un charuto, Joroba y Pablo. A principios del siglo XX, en los Estados Unidos y con la ley seca súper en punga, la marihuana se estaba haciendo muy popular. Debido a la Revolución Mexicana, viene una oleada de inmigrantes mexicanos que acostumbraban consumir la marihuana fumándola. Y en Estados Unidos a los mexicanos se los utilizaba como mano de obra barata. Como saben siempre, los estadounidenses y la raza blanca, la alta sociedad blanca, comienza a tener sentimientos racistas para con los inmigrantes. Entonces directamente dijeron, vamos a asociarlos con la marihuana, vamos a asociar la marihuana con los inmigrantes y vamos a estigmatizarlos y a estigmatizar a la planta. La prensa aprovechó esta movida, la prensa escrita, y empezó a publicar noticias falsas sobre los efectos que traía la marihuana. Y la prensa escrita, el negocio que encontró en desprestigiar a la marihuana es que tenían contratos con las industrias madereras, que le daban todos los materiales para poder imprimir los diarios en papel. Entonces, si se popularizaba el consumo de marihuana y la producción de marihuana y la producción de papel con la fibra de cáñamo, se les iba como a terminar un poco el negocio con el tema, claro, con el tema de la impresión de los diarios. Entonces necesitaban que la marihuana tuviera mala prensa. Y previo a que sea prohibida la marihuana, que se la prohíba de manera completa, a finales de los años 30, lo que se comenzó a hacer fue cobrar un impuesto muy alto para aquellos que querían consumir la marihuana o investigarla, porque entonces ningún científico iba a poder investigar la marihuana porque le salía muy caro y salir a refutar todas esas investigaciones y noticias falsas que habían sacado acerca de la marihuana. En una época donde es importante por ahí resaltarlo, obviamente, quienes nos escuchan dicen, bueno, están hablando del año del pedo, pero realmente donde el diario tenía la posta. O sea, la verdad salía en el diario. Uno no tenía otra manera, no tenía Google no había Twitter. O videos conspiranoicos en YouTube que quizás te permitían pensar un poco más allá, ¿no? Es importante tener en cuenta eso en cuanto a contexto. Sí, vámonos como a ejemplos un poco más básicos. No había televisión. A duras penas había radio también. Apenas, muy apenas. El principal medio de comunicación y de difusión de noticias era la prensa escrita, tal cual. Y se acabó la historia. Claro, y entonces la prensa escrita que tenía la posta te decía que la marihuana era mala, todo el mundo que leía el diario iba a creer que la marihuana era mala. Bueno, muchos años... Acabo de encontrar, perdón, Pai, un artículo donde dice, es un análisis de los diarios de aquella época, donde dice que se los matizaba, por ejemplo, en Estados Unidos, al cannabis, se decía que era cosa de negros y de mexicanos. Claro. Muy de la mano con lo que contabas vos recién, ¿no? Esto es malo, el inmigrante es malo. Por eso se lo asociaba a los inmigrantes y a la gente que no era blanquita, como por así decirlo. Y entonces te decían, bueno, si fumas marihuana estás al mismo nivel que los mexicanos que son albañiles y que hacen mano de obra barata. En los años 70, muchos años después de todo esto que te estamos contando, había un presidente bastante aburrido que se llamaba Richard Nixon, que tenía dos focos problemáticos principales para él, que eran los negros que se quejaban por el racismo y los hippies que se quejaban por la guerra de Vietnam. La guerra. Claro, entonces como no podía meterlos presos ni nada por el estilo por ser negros o por ser pacifista,
sí los podía meter presos por uso de drogas, por uso de estupefacientes, etcétera. Pablo. Sí, que también, además de toda esta movida hippie, que se la solía llamar contracultura, habían médicos que estudiaban, por ejemplo, los psicotrópicos o el LSD, que recién se descubría ahí en los años 50, 60. Sí. Entonces, ya también igual hemos hablado de esto, pero tenía a su favor gente intelectual. Claro. Toda esta movida, ¿no? Había gente del plan filosófico, del plan científico, que por ahí consumía marihuana o consumía alucinógenos. Bueno, ¿no? ahí No era solo una cuestión de... Nombrás los alucinógenos. De hippies o... Sí. No, sí, que nombrás los alucinógenos y sí, como la marihuana, como antes habíamos dicho, la marihuana tenía estos impuestos tan altos para alguien que quería consumirla, tenían que recurrir a otras drogas que todavía no eran ilegal porque todavía estaban como ahí en pleno auge, como por ejemplo el LSD, hongos y de un montón de otras cosas que también empezaban como a surgir en ese momento. Sí, drogas también que formaban parte de rituales de pueblos originarios, o sea, gente que estaba en contacto con la naturaleza, que tenía un estilo de vida bastante sano en un punto, y que esto formaba parte de un ritual, cual misa que uno supuestamente toma la sangre de su salvador. Ese es el mismo tipo de idea. Claro. Bueno, entonces como la marihuana era ilegal en ese momento, esto es un dato un poco curioso, los hippies y todo eso fumaban lo que nosotros conocemos como el prensado. En ese momento el prensado lo traían de México. O sea, de México cruzaban la frontera y le traían el prensado a los Estados Unidos porque plantar la marihuana era ilegal y la marihuana justo había entrado lo habían categorizado. Richard Nixon en la ley antidrogas categorizó a la marihuana como de la categoría 1, la más peligrosa, junto con la cocaína y la heroína. Entonces, como los hippies fumaban marihuana y los negros, supuestamente, ¿no? Esta era la lógica, se inyectaban heroína, podían meterlos presos por consumo de drogas. Es importante también aclarar, hoy como estamos con el número 4, que claramente es nuestro número, 4 hojas y escabio, hay 4 puntos muy importantes para entender, nosotros lo decimos por ahí más desde el lado del fumón y nos vamos a la ley y a la historia, pero hay 4 puntos muy importantes en los cuales esto afectó realmente y es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de cannabis, que son la medicina, el combustible, porque de la planta de cannabis se obtiene biocombustible que puede ser de muy bajo costo, el papel, lo que explicabas vos recién, Pai, y también todo lo que es la industria textil, ¿no? Los productos, o sea, desde soga o ropa hecho de cáñamo, es de mejor calidad, más resistente, mucho más resistente que el algodón, y obviamente es más barato, más fácil de producir. Chocaba directamente con muchas industrias esto de la legalización o no de la marihuana, ¿no? Claro, sí, entonces justamente lo que opinaban los asesores de Nixon, hace poco después salió un comunicado por parte de un asistente de Nixon en ese momento que decía, nosotros lo único que queríamos era acabar con las drogas. Sabíamos que estábamos mintiéndole a la gente y estábamos inventando todo un circo de la nada. Sí, sabíamos, pero no nos importaba, lo único que queríamos era que se mueran esos hippies y los negros. ¡Hey, tú negro! Inyectina, heroína y tú hippie fumón. Muérete. Bueno, más tarde a nivel mundial se imitaría el accionar de los Estados Unidos, que catalogó a la marihuana como una de las drogas más peligrosas, y a nivel mundial también se hizo lo mismo. Bueno, esta más o menos es la historia de la prohibición de la marihuana. Actualmente los comienzos, ¿no? Los nefastos comienzos de la... Yo diría más que de la ilegalización, de la demonización de la marihuana. Claro, la estigmatización. Sí, sobre todo haciendo foco en Estados Unidos, ¿no? Que claro. Es, como en este caso... Bajando línea, ¿no? Que también la globalización lo que hace es, como vos bien decías, Pai, Estados Unidos tomó ciertas medidas, varias partes del mundo empezaron a imitarlas, pero es la visión estadounidense, ¿no? Claro, la visión sería bueno ver qué pasa en otra parte del mundo. Pero que también, Estados Unidos hace algo y el resto del mundo imita, lamentablemente. Lo hace, exacto. Bueno, actualmente estamos construyendo entre todos la historia de la legalización y la despenalización
Y esperemos poder contársela a nuestros nietos algún día a la sombra de una planta. Nietos y todos. Nietos y nietes. A nuestros. A la Ahí sombra. está, nietes, mirá cómo la. Nietes, Ahí ahí va. ahí como la Esperemos salvamos, poder contársela a nuestros nietes a la sombra de una planta de marihuana. Medication, your medication.